Hola, ¿qué tal mis amigos? Que Dios les bendiga y otra vez juntos con ustedes compartiendo este tiempo hermoso que tenemos la oportunidad para llegar a su hogar, a su casa o donde usted esté. Y hoy es un día hermoso porque estoy acompañado por un amigo que trabajamos juntos en el ministerio. Estoy acompañado por mi amigo Pablo. Bienvenido, Pablo. Y estamos conversando sobre un tema muy latente, podemos decir, como todos los temas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las cosas que suceden en el mundo, especialmente en estos últimos tiempos, donde en este caso el tema que queremos tratar está muy latente, que es justamente la idolatría. Pero bienvenido, Pablito. Un gusto. Mira, yo justamente tengo la Biblia abierta, la Biblia electrónica, ¿no? Donde encuentro un pasaje que es muy antiguo, que está en los 10 mandamientos, donde Dios reclama, y más que un reclamo al principio es una advertencia, ¿no es cierto?, en aquella época al pueblo de Israel, pero también trasciende a todas las naciones, a todos los pueblos, ¿no es cierto? Y es uno de los famosos 10 mandamientos, y podemos decir que es el primero de los 10 mandamientos, donde dice, el primero de los 10, dice, yo soy el Dios de Israel, ¿no es cierto? Dice, y yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Primero, Dios está aclarando que Él fue quien los sacó de la esclavitud. Y Dios está aclarando que Dios es el que saca al ser humano de la esclavitud. Y estamos hablando de la esclavitud, en este caso, la esclavitud espiritual. Y lo primero que dice, no tengan dioses, otros dioses aparte de mí. No se hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen delante de ellos, ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel. Esto es tremendo, ¿no es cierto? Sí, la idolatría es tremenda, y no solamente el postrarse ante una imagen, ¿no? Tan solamente idolatrar el trabajo. Mucha gente se enfatiza en trabajar 14, 20 horas inclusive. Eso es una idolatría porque está descuidando su hogar, su familia, su entorno, ¿no? O sea, lo que Dios inclusive... Lo que vos estás adelantando es lo primero que está en el corazón del ser humano, ¿no es cierto? Es verdad, mucha gente de su trabajo se hace un ídolo, de su familia o de un hijo o de algo, aún el auto, la casa puede ser un ídolo. Entonces definimos esto, que ídolo es lo que está en primer lugar en el corazón del ser humano, ¿no es cierto? Eso es. Ahora, específicamente, Dios quizá tolera o soporta el hecho de que a veces uno cometa el error de que diga, bueno, yo me esfuerzo por esto, y no necesariamente es un ídolo, pero Dios sí se enoja, y aún después Él termina diciendo que las maldiciones que muchas veces vienen en la vida de las personas y que duran hasta la tercera y cuarta generación. En un programa anterior hablé yo sobre el aborto y hablé de este tema, de que a veces esa maldición alcanza hasta la cuarta generación, es decir,
hasta nuestros los descendientes, ¿no es cierto? Pero en este caso, Dios está hablando en cuanto a los ídolos. ¿Por qué razón? Porque así como ahora actualmente, en la antigüedad también se hacían dioses, imágenes donde ponían la fe, donde se confiaba, donde idolatraban, los hacían dioses, donde oraban, rezaban, ¿no es cierto?, ante las imágenes. Y evidentemente no solamente Dios no está de acuerdo, sino que Dios lo condena. ¿Por qué razón? Porque es imposible, si uno lo piensa humanamente, es imposible suplantar a Dios, suplantar la presencia de Dios con un pedazo de piedra pintada o un pedazo de madera pintada. Dele la forma que quiera. Algo hecho por el hombre, ¿no? O sea, no podemos arrodillarnos, de repente tallar una imagen que la tallo con mis propias manos, con un pedazo de tronco. Hice un asado, me sobró un pedazo de madera y con esto me hago un Dios y me arrodillo delante de él. Hay seres humanos en ese contexto. Incluso sobre ese tema, Dios le reclama, muchas veces le reclama al pueblo. Incluso podemos decir que en aquel momento el pueblo, que era el pueblo de Dios, fue llevado en cautiverio, fue destruido prácticamente a causa de la idolatría. Dios, yo creo que la idolatría como el pecado en este caso del aborto, es contra la naturaleza. El de la idolatría es contra la naturaleza de Dios. Es decir, el ser humano pretende suplantar a Dios por una imagen o por lo que sea. ¿Sí? Ya es contra, eso va contra la naturaleza de Dios. Y en el otro caso, por ejemplo, lo que mencioné antes del aborto, es contra la naturaleza del hombre. Es porque es destruir la naturaleza del hombre. Entonces, evidentemente este pecado de idolatría no es de ahora, y este reclamo no es actual, este reclamo viene de muchísimos años. Desde siempre, desde siempre, desde siempre. Hoy en día vemos diferentes altares en las rutas, en los caminos, en la ciudad, en los diferentes barrios inclusive. Vemos ahí altares dedicados al Gauchito Gil, a la muerte, o sea, y la gente está seducida, fascinada, pensando que esa imagen tallada por un hombre puede traerle bendiciones, puede quitarlas de un problema, puede sanar sus enfermedades. Y el único sanador y el único médico realmente es Dios, es el único que conoce cada parte del ser humano a fondo, conoce cómo fue creado porque Él lo ha creado. Entonces, es imposible que yo pueda pensar que esta planta pueda darme resultados de sanidad o de liberación, una liberación económica, porque estoy pasando pobreza o miseria. Enseguida la gente va y se arrodilla ante eso y piensan que esa imagen va a abrirle un camino económico más próspero que el que están viviendo en estos días, por no humillarse ante Dios, buscar la protección de Dios, buscar la dirección de Dios y el camino que Dios le marca a través de su palabra, que es la Biblia. Así es. Ahora, date cuenta de esto. Muy pocas veces la gente se da cuenta que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la aflicción es consecuencia de la idolatría. Ahora, no siempre el sufrimiento es consecuencia de la idolatría. A veces sufrimos por culpa de otro, porque alguien nos hizo daño, porque alguien nos robó, o porque alguien asesinó a algún familiar. O sea, el sufrimiento viene por diferentes ramas. Y influencias espirituales pero también. Pero sí, yo quiero decir esto, que las personas que no honran a Dios, que no dependen exclusivamente de Dios, corren riesgos horribles. ¿Por qué razón? Porque definitivamente, si Dios le está diciendo a este pueblo y le dice a toda la humanidad, no se hagan dioses, dice, no tengan otros
dioses con minúscula. Dios, la palabra Dios en la Biblia se escribe con mayúscula, porque es el único, es Dios. Y los dioses se escriben con minúscula. Eso quiere decir que no solamente tienen mucho menos poder, no tienen poder para nada, sino que ni siquiera existen. Quiere decir que una persona cuando le pide o se postra y le pide a alguien, aunque sea una persona que esté viva, que se transforma en Dios, ¿no es cierto? Porque no necesariamente la gente muchas veces se postra ante de las imágenes, no. Hay mucha gente que tienen por Dios a otros seres humanos. Artistas inclusive. Sí. Ahora fíjate esto que la palabra de Dios dice en otra parte, que el ser humano va a fallar. El ser humano falla, pero Dios no falla. Como acabas de decirlo, hay artistas, por ejemplo. Hoy en día vivimos en el mundo lleno de artistas y estamos viendo el sufrimiento de los artistas. Estamos viendo cómo los artistas lloran, cómo los artistas se están destruidas, vidas destruidas, hogares destruidos. ¿Qué es lo que nos pueden dar? ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer? Nada. No pueden sufrir para ti mismo. Al contrario, nosotros estamos hablando del único Dios verdadero, aquel que escribió estas palabras a través de su siervo Moisés, ¿no es cierto? Dice, no, yo soy el Dios, yo soy tu Dios, yo soy quien te saqué de la esclavitud. No tengan otros dioses aparte de mí, no se hagan ídolos, ni imágenes, de nada. No dice de algunas cosas, porque algunos dicen, bueno, pero yo tengo la imagen de fulano, yo creo en la imagen de Mengano. No, Dios es absoluto, ¿sí o no? Dios no tiene términos medios. Dios es absoluto en lo que Él es y en lo que Él hace y en lo que Él ordena, es absoluto. Dice, no te hagas ni imágenes de nada que esté en el cielo, primero. Hay mucha gente que tiene su esperanza y adora, por ejemplo, al sol, a la luna, a los ángeles, a las estrellas, a las constelaciones y todo eso. Eso ya lo sabemos, ya lo conocemos. No es ninguna novedad. Ya en aquella época también existía. Ahora, ¿por qué razón Dios le dice que no se hagan imágenes de nada que está en el cielo? En la tierra y aún en lo profundo del mar. Es tremendo. Quiere decir que Dios está aclarando y está advirtiendo, está haciendo una aclaración completa. Preservando la vida. No dice, inclusive. bueno, en lo que está en el fondo del mar pueden usarlo como Dios. No. De nada. ¿Por qué? Porque primero, Él es el creador. Él es absoluto. Si humanamente pensamos una criatura que está en el vientre de su madre, ¿de dónde viene? Viene de Dios. La criatura es formada por Dios. Efectivamente. Todos somos creación de Dios. Ahora, si somos creación de Dios, Dios no va a permitir nunca que su criatura se convierta en un idólatra. Es así. Es imposible eso. Entonces, sucede que, lamentablemente, el mundo que vivimos es un mundo que está muy mal, muy mal. Y la idolatría trae consecuencias terribles. Por eso vemos hogares destruidos, por esa razón vemos matrimonios arruinados. Ya en otro programa vamos a estar hablando de los matrimonios, vamos a estar hablando de la relación de los padres con los hijos, pero noten esto, que el problema principal es estar lejos de Dios. El problema principal del ser humano es creerle a las cosas más que a Dios, creerle a las imágenes más que a Dios, creerle a un pedazo de piedra pintada o a un pedazo de cartón pintado, porque también muchos hacen ídolos de un pedazo de papel pintado, digo pintado con la forma de una persona, la forma de algo,
¿sí? Dicen, este es mi Dios. Y se postran ante Él y le rezan y le piden favores. Y quiero decirte más. Dios, en su misericordia, muchas veces hace favores. Hay mucha gente que le pide a Dios a través de fulano de tal o a través de fulana de metal. Dios, conociendo la ignorancia, porque mucha gente lo hace de ignorante, y de la intención del corazón, enseñó, claro. Nadie se lo dijo. ¿No es cierto? Yo recuerdo una vez estábamos realizando una cruzada creo que fue en Puerto Rico, no me acuerdo dónde era por allí. Nunca me olvido de un joven que me dijo, bueno, pero yo creo en los dioses, yo creo en Dios este, en Dios el otro. Y yo le pregunté, ¿nunca te dijeron que está cerrado? Me dijo, no, yo no sabía. Es decir, nadie te dijo que es un error tener dioses o buscar otro Dios y que hay un solo Dios que no puede ser suplantado. Me dijo, no, yo no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Ahora me di cuenta. Es decir, hay mucha gente que Dios no es que los perdona, sino que concede favores, concede cosas que la gente por su ignorancia, necesita, pero basado en la ignorancia de la persona. Pero cuando una persona entiende o cuando una persona recibe, por ejemplo, ahora estamos diciendo que es un pecado, que la idolatría es un pecado. Y aquellos que nos ven, aquellos que nos escuchan, están advertidos. Tienen que tomar una decisión. Efectivamente. ¿No es cierto? Hay gente que va a tener que destruir los ídolos que tienen en sus casas. Sí, las Hay gente que tiene un ídolo en su auto o en su vehículo y lo tiene colgado allí o va caminando y mira al ídolo y por ahí le dice, dame una manito en esto, dame una ayudita en lo otro. Por favor, ese es un error gravísimo. Ahora, es más grave cuando habiendo oído, habiendo escuchado, no solamente de nosotros, por ahí han escuchado muchas veces de parte de otros y no han obedecido. El punto fundamental es la desobediencia, ¿no? O sea, Dios dictó una ley, aquel que no la oyó, bárbaro, puede tolerarse su ignorancia, pero aquel que oyó y hace caso omiso de eso, prescinde de lo que Dios dice, entonces va a tener consecuencias nefastas. Exactamente. Consecuencias nefastas acá en la tierra y consecuencias nefastas después, porque Dios va a juzgar al mundo. Todos seremos juzgados. Y cuando Dios te pregunte, ¿qué hiciste con los ídolos que adoraste toda tu vida, con los ídolos que le pediste favores y escuchaste que te dijeron, esto está mal, esto no es así, tenés que confiar en Dios, tenés que poner tu fe, tu esperanza en el Dios Todopoderoso? Porque definitivamente lo que estamos hablando es de eso. Estamos hablando del Dios maravilloso, el Dios Todopoderoso. Único en su género. No hay otro Dios como el nuestro. No hay otro Dios de la creación. Realmente muchos adoran aparte de la creación y no al Dios de la creación. Como dice su palabra, muchos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles. Adoraron todas esas cosas. Por favor, tremendo eso. Ni hablar, es tremendo. Yo siento que en este momento hay mucha gente que está dándose cuenta de que han vivido en error. Pero vamos ahora a un tema musical. Amén. Y luego vamos a terminar con el programa.
en Dios, porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. ¡Uepa! Oye, y nos fuimos otra vez, Funky Town. No somos el junte de la historia, somos el junte que le da la gloria a Dios. Vamos a la iglesia a aprender de su palabra, conocer. Siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en Él. Le adoramos de corazón y crecemos en comunión. Nos damos la mano en amor y practicamos el perdón. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. Yeah. Definitivamente mi Dios está pasado. Qué bueno, qué buena canción. Y espero que haya tocado tu corazón. Quiero decirte algo. Este Dios maravilloso que un día envió a su Hijo al mundo en la persona de Jesucristo es el único Dios. No existe otro Dios. Y yo te invito en este momento a que renuncies. Renunciar quiere decir dejar atrás, quiere decir darte vuelta. Que te vuelvas a Dios, al Dios que te creó en el vientre de tu madre, al Dios que te formó, al Dios que te dio aliento de vida y al Dios que te sostiene y al Dios que te ama tanto que permitió que su Hijo rindiera su vida en la cruz del Calvario y a través de la sangre que Él mismo derramó pueda limpiar tus pecados. Yo quiero orar y quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Puedes decir allí donde estás: Señor, yo me arrepiento de mis pecados y reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Reconozco que tú eres quien me dio la vida, que me dio el aliento. Y yo me arrepiento de cada uno de mis pecados. Y especialmente me arrepiento por haber honrado, por haber pedido, por haber esperado algo de los dioses. Yo me arrepiento, Señor, y te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor Jesús, gracias por lo que has hecho por mí en aquella cruz. Amén y amén. Qué bueno si has hecho esta oración, mi amigo y mi amiga. Yo creo que Dios en este momento te está abrazando como nadie te podía haber abrazado. Y este mismo Jesucristo que entregó su vida en la cruz es aquel que resucitó de entre los muertos y que ahora está enviando su Espíritu para que haga morada en tu vida. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, todas las cosas cambian. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ya no necesitas ir a los ídolos, solamente pídele a Dios en el nombre de Jesucristo y todas las cosas te serán hechas. Que Dios te bendiga. Gracias, Pablo, por este tiempo y espero volver a vernos otra vez
en un programa de estos y si querés saludar a la gente para despedirte. En verdad damos gracias a Dios por este espacio, verdaderamente es una bendición de Dios tener palabra de Dios y poder compartir con la teleaudiencia, ¿sí? En este tiempo. Verdaderamente gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Gracias. Y el Señor los va a bendecir ricamente de ahora y por siempre.